En la vasta tapestría de la filosofía, hay hilos que entrelazan la sabiduría ancestral con las verdades eternas de la existencia humana, y entre esos hilos resplandece el estoicismo, una escuela de pensamiento que no solo ha perdurado a través de los siglos, sino que continúa ofreciendo un faro de guía en la tumultuosa mar de nuestras vidas modernas. Hoy, nos adentramos en el corazón palpitante del estoicismo, donde la domesticación de las emociones se erige como un pilar central, no con el objetivo de erradicarlas, sino de comprenderlas, de moldearlas y de alinearlas con la razón y la virtud. Esta noble disciplina no busca suprimir lo que sentimos, sino transformar nuestra relación con esas emociones, para que no seamos meros espectadores de nuestras propias vidas, sino artistas conscientes que esculpen con deliberación el mármol de nuestro ser. Acompáñame en este viaje introspectivo, donde exploraremos juntos 5 lecciones profundas que emanan de la esencia misma del estoicismo, revelando cómo esta filosofía milenaria puede iluminar nuestro camino hacia la tranquilidad y la fortaleza interior en un mundo que a menudo parece girar en el caos. 1. La aceptación consciente de las emociones. El estoicismo enseña que las emociones son una parte natural de la experiencia humana y no deben ser reprimidas ni negadas. En lugar de eliminarlas, debemos reconocerlas y entender su origen. Esto implica un proceso de introspección para identificar por qué sentimos lo que sentimos y cómo nuestras percepciones y juicios influyen en nuestras emociones. Al hacerlo, podemos comenzar a cambiar nuestras respuestas emocionales a través de la razón y la lógica, en lugar de actuar impulsivamente. 2. El control sobre la reacción emocional. Aunque no podemos controlar los eventos externos, sí tenemos poder sobre cómo reaccionamos ante ellos. El estoicismo propone que, en lugar de ser esclavos de nuestras respuestas emocionales automáticas, podemos elegir responder de manera que esté alineada con nuestros valores y principios. Esto requiere práctica y disciplina, pero con el tiempo, podemos desarrollar la habilidad de mantener la calma y la serenidad incluso en situaciones difíciles. 3. La distinción entre emociones útiles y perjudiciales. No todas las emociones son iguales. Algunas, como la compasión y la alegría razonable, son constructivas y pueden fomentar el crecimiento personal y las relaciones saludables. Otras, como la ira descontrolada o el miedo irracional, pueden ser destructivas. El estoicismo nos invita a cultivar las emociones que contribuyen a nuestro bienestar y a disminuir aquellas que nos perjudican, siempre con el entendimiento de que todas las emociones tienen su lugar y función. 4. La virtud como guía emocional. Para los estoicos, la virtud es el bien más alto y debe ser el principio rector en la gestión de nuestras emociones. Esto significa que nuestras emociones deben estar en armonía con la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Cuando nuestras emociones se alinean con estas virtudes, nos conducen hacia una vida más plena y significativa. 5. La práctica de la premeditación de los males. Una técnica estoica para la domesticación de las emociones es la premeditación de los males, o premeditatio malorum. Esta práctica consiste en visualizar los posibles resultados negativos de una situación antes de que ocurran. Al hacerlo, nos preparamos emocionalmente para enfrentar adversidades y reducimos el impacto que estos eventos pueden tener en nuestro estado emocional. Esta preparación mental nos ayuda a mantener la ecuanimidad y a actuar con deliberación en lugar de con desesperación. 6. La resiliencia a través de la aceptación. El estoicismo nos enseña que la resiliencia no proviene de la negación de nuestras emociones, sino de la aceptación de ellas como parte de nuestra condición humana. La domesticación de las emociones implica entender que cada sentimiento tiene su origen en nuestras percepciones y juicios internos. Al aceptar nuestras emociones, podemos examinarlas con detenimiento y aprender a responder a ellas de manera que fortalezca nuestro carácter y nuestra capacidad para enfrentar adversidades. 7. La sabiduría en la moderación emocional. La moderación es una virtud clave en el estoicismo y se aplica también al manejo de nuestras emociones. En lugar de permitir que las pasiones nos dominen, buscamos un equilibrio que nos permita experimentarlas sin que nos desvíen de nuestro camino hacia la virtud. Esta lección nos invita a encontrar el punto medio entre la represión y la indulgencia excesiva, permitiéndonos vivir con plenitud sin ser esclavos de nuestros impulsos. 8. El poder de la perspectiva. Una de las herramientas más poderosas que el estoicismo nos ofrece es la capacidad de cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos de la vida. Al reinterpretar nuestras experiencias a través de un lente estoico, podemos transformar emociones negativas en oportunidades para el crecimiento personal. Esto significa ver los obstáculos como desafíos a superar y las pérdidas como lecciones valiosas, lo cual nos ayuda a mantener una actitud serena y constructiva ante la vida. 9. La libertad en el autodominio. La verdadera libertad, según el estoicismo, se encuentra en el autodominio.
Al domesticar nuestras emociones, no solo evitamos ser arrastrados por ellas, sino que también ganamos la libertad de elegir cómo vivir. Esta lección nos enseña que al ejercer control sobre nuestras respuestas emocionales, nos liberamos de las cadenas de la reactividad y nos acercamos a una vida de auténtica libertad y autoexpresión. 10. La empatía y la conexión humana. Aunque el estoicismo enfatiza la importancia del autodominio emocional, también reconoce el valor de la empatía y la conexión con los demás. Al entender nuestras propias emociones, estamos mejor equipados para comprender y conectarnos con los sentimientos de otros. Esta lección nos muestra que la domesticación de las emociones no solo mejora nuestra vida interior, sino que también enriquece nuestras relaciones y nuestra capacidad para contribuir al bienestar de nuestra comunidad. 11. El equilibrio entre razón y emoción. El estoicismo no aboga por una vida desprovista de emociones, sino por una existencia donde la razón y la emoción coexisten en armonía. La lección aquí es que debemos usar nuestra capacidad de razonar para entender nuestras emociones y responder a ellas de manera apropiada. Esto significa que, en lugar de ser arrastrados por la corriente de nuestras emociones, podemos aprender a navegarlas, utilizando la razón como nuestro timón para mantenernos en el curso correcto hacia una vida virtuosa. 12. La transformación de impulsos en intenciones. Las emociones son a menudo impulsos automáticos que surgen en respuesta a nuestras percepciones. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos evitar sentir estos impulsos, tenemos la capacidad de transformarlos en intenciones deliberadas y acciones alineadas con nuestros valores más profundos. Esta lección profundiza en la idea de que cada emoción puede ser un punto de partida para una reflexión más profunda que nos lleve a actuar con propósito y significado. 13. La serenidad como resultado de la comprensión. La serenidad no se logra suprimiendo nuestras emociones, sino comprendiéndolas. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras emociones, a identificar las creencias subyacentes que las generan y a cuestionar si estas creencias son verdaderas o útiles. Al hacerlo, podemos alcanzar una serenidad que no es la ausencia de emoción, sino la presencia de una comprensión profunda. 14. La autenticidad en la expresión emocional. Aunque el estoicismo valora la moderación, también reconoce la importancia de ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. Esto significa que debemos ser honestos acerca de nuestras emociones y expresarlas de manera que sea coherente con nuestra búsqueda de la virtud. La lección aquí es que la domesticación de las emociones no es sinónimo de ocultarlas, sino de expresarlas de una manera que sea verdadera para nosotros y constructiva para los demás. 15. El desapego como camino hacia la paz interior. Finalmente, el estoicismo nos enseña que el desapego de los resultados externos puede llevarnos a una mayor paz interior. Al centrarnos en nuestras propias acciones y actitudes, en lugar de en los resultados que a menudo están fuera de nuestro control, podemos domesticar nuestras emociones y vivir con una tranquilidad que no se ve perturbada por las tormentas de la vida. Esta lección nos muestra que, al soltar nuestra necesidad de controlar todo lo que nos rodea, podemos encontrar una calma y una claridad que nos permiten enfrentar cualquier situación con gracia y ecuanimidad. 16. La conciencia plena y la observación emocional. El estoicismo nos invita a practicar la conciencia plena, prestando atención a nuestras emociones sin juzgarlas ni identificarnos con ellas. Esta lección nos enseña que al observar nuestras emociones desde una distancia, podemos entender mejor su naturaleza efímera y cómo surgen en respuesta a nuestros pensamientos y creencias. Al hacerlo, ganamos la capacidad de responder a ellas con sabiduría en lugar de reaccionar de manera impulsiva. 17. El valor de la reflexión y la autoevaluación. La domesticación de las emociones requiere un compromiso constante con la reflexión personal y la autoevaluación. El estoicismo nos alienta a examinar regularmente nuestras reacciones emocionales y a evaluar si están en línea con nuestras aspiraciones más elevadas. Esta práctica nos permite ajustar nuestras actitudes y comportamientos, guiándonos hacia una vida más virtuosa y equilibrada. 18. La importancia de la coherencia interna. Para los estoicos, la coherencia entre nuestras creencias, valores y emociones es fundamental para una vida armoniosa. Esta lección profundiza en la idea de que debemos alinear nuestras emociones con nuestros principios éticos, asegurándonos de que nuestras respuestas emocionales reflejen nuestra verdadera naturaleza y compromiso con el bienestar propio y ajeno. 19. El desarrollo de la fortaleza emocional. La domesticación de las emociones es un camino hacia la fortaleza emocional que nos permite enfrentar las vicisitudes de la vida con gracia y compostura. El estoicismo nos muestra que, al entender y gestionar nuestras emociones, podemos desarrollar una resistencia interna que nos protege de ser abrumados por las circunstancias externas. 20. La práctica del desprendimiento activo.
El estoicismo aboga por un desprendimiento activo, donde reconocemos que muchas cosas están fuera de nuestro control, incluidas las acciones de los demás y los eventos del mundo. Al practicar este desprendimiento, aprendemos a centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras propias elecciones y respuestas emocionales. 21. La búsqueda de la tranquilidad como meta vital. Finalmente, el estoicismo considera la tranquilidad no como un estado pasivo, sino como el resultado activo de vivir de acuerdo con la naturaleza racional y social del ser humano. Esta lección nos enseña que, al domesticar nuestras emociones, no buscamos suprimirlas, sino cultivar una paz interior que surge de vivir una vida alineada con la razón, la virtud y la comunidad.